Recientemente, mi mamá y mi padrastro fueron arrestados, y estoy enfrentando una intensa ira por parte de los padres de mi padrastro por lo que pasó. Fueron arrestados porque los denuncié a la policía. Tenía una razón legítima para hacerlo. Mi relación con mi mamá empeoró después de que mi papá falleció hace 10 años. Actualmente tengo 17 años, y en unos meses voy a entrar a la universidad. Desde el principio entendí que mi mamá no iba a ahorrar dinero para mi futuro. Así que comencé a trabajar desde los 10 años. He tenido varios trabajos y llevo ahorrando los últimos 4 años. Como resultado, logré juntar alrededor de 7,000 pesos gracias a mi propio esfuerzo. Además, recibí dinero en efectivo como regalo de familiares en mis cumpleaños y en días festivos, y siempre lo guardaba. Ese dinero lo escondía en una caja de madera que mi papá hizo para mí, ya que mi mamá no me permitía abrir una cuenta bancaria. Administraba mis ahorros de esa manera. Sin embargo, alguien descubrió esos ahorros escondidos. Hace unos días, me di cuenta de que la caja estaba vacía. Cuando confronté a mi mamá al respecto, me dijo que mi padrastro había usado el dinero. Estaban invirtiendo en una nueva casa cuando entendí lo que había pasado. Sentí que iba a perder la cabeza. En casa hubo una fuerte discusión entre mi mamá y mi padrastro, pero teniendo solo 17 años, no podía oponerme a ellos y tuve que ceder. Lo único que pude hacer fue encerrarme en mi cuarto y llorar durante horas. Me sentía devastado porque tendría que empezar de cero. Ni siquiera estaba seguro de si tendría suficiente dinero para comprar lo necesario antes de ir a la universidad. Me sentí muy decepcionado y completamente confundido. Ese mismo día decidí que tenía que vengarme. El problema era demasiado importante para ignorarlo. Afortunadamente, logré mi venganza solo 3 días después. Ellos fueron arrestados y empezaron a pagar por sus crímenes. El único problema con todo esto fue que mis abuelos, quienes siempre me habían apoyado antes, ahora están en mi contra. Ya no entiendo qué está pasando. Mi mamá se casó con un hombre llamado Phil, quien ha estado profundamente involucrado en mi vida durante los últimos años, y he odiado cada momento. Es una de las personas más malintencionadas que he conocido, y merece ser llamado abusador. Puede que no sea abuso físico, pero definitivamente he sido víctima de abuso verbal y emocional por su parte. Mi mamá suele ser el objetivo de los ataques de Phil, pero a veces descarga su ira contra mí, culpándome con cualquier cosa que se le ocurre. Sus palabras nos lastiman a ambos y aumentan aún más su enojo cuando se da cuenta de que no me importa. Eso lo hace perder aún más la razón, y mi mamá no me defiende. Después de la muerte de mi papá, mi mamá no salió con nadie por un tiempo, pero eventualmente comenzó una relación con Phil. Phil tiene una hija de 19 años de un matrimonio anterior que vive con su propia madre. Al principio, Phil parecía comprensivo, pero poco después de que comenzaron a salir, tuvieron una discusión importante. Ese fue el punto de inflexión que reveló su verdadera naturaleza. Después de medio año de relación, Phil comenzó a dominar a mi mamá, y ella aceptó que se mudara a vivir con nosotros. Es un vago y descuidado. Es un tonto que no puede mantener un trabajo. Tiene unos 30 años y gasta más de lo que gana. Phil recibe dinero de sus padres durante las discusiones con mi mamá, y en tiempos de paz vive lujosamente a costa de ella. Lamentablemente, mi mamá no tiene suficiente dinero para mantener a una pareja que quiere un estilo de vida lujoso. Mi mamá trabaja como supervisora de piso en un supermercado local y gana un salario decente. Sin embargo, sus ingresos no son suficientes para el estilo de vida que Phil quiere. Esto nunca ha sido un problema para mí desde que tenía 14 años, ya que he tratado de ser lo más independiente posible. Solo dependo de mi mamá para lo mínimo necesario. Desde esa edad no he confiado en ella financieramente. Empecé a trabajar medio tiempo y rara vez le pido que me compre cosas. Las únicas cosas para las que dependo de ella son el alojamiento y las comidas. No hago pedidos especiales ni le pido que me dé cosas extras. Entiendo que no tiene sentido tener esas expectativas. Desde siempre, ella ha sido fría y poco afectiva conmigo. Desde que era pequeño, nunca fue cálida conmigo y me hacía sentir no deseado. A medida que crecí, ese sentimiento se convirtió en una fuerte convicción. Cuando mi papá estaba vivo, siempre me defendía cuando mi mamá se enojaba conmigo, pero después de su muerte tuve que enfrentarla solo. Esta situación ha continuado todos estos años. La situación empeoró con la llegada de Phil.
pero me consolaba pensando que pronto iría a la universidad y no tendría que preocuparme por lo que vendría después. Sin embargo, la situación ahora es muy difícil, y hay pocas esperanzas de que mejore. Durante los primeros 3 días después de que me robaron el dinero, estuve muy deprimido y no podía hacer nada en mi habitación. El día después del robo, tuvimos que mudarnos a una nueva casa. Aunque terminé con los trabajos necesarios de la mudanza, no dije una sola palabra a las 2 personas con las que vivía. Para ellos, mi silencio no empeoró la situación, y parecían no darle importancia. Al tercer día, mi mamá anunció que iba a hacer una fiesta de inauguración por la noche y me pidió que me preparara. Eso fue la gota que derramó el vaso. Perdí el control y le grité que no podía participar en una fiesta por una casa comprada con mi dinero. Les reclamé que me habían robado para poder adquirir esa casa. Esto hizo que mi mamá se enojara mucho. Me dijo que debería estar feliz porque al fin teníamos una casa. Tuve que aceptar pacientemente este hecho porque, según mi mamá, les debo gratitud por haberme criado. Sin embargo, yo no podía aceptar eso, ya que criar a un hijo no fue su elección, sino una obligación legal, y nunca me había brindado ningún beneficio especial. Además, sentía que la casa era demasiado grande para los 3, pero ellos eligieron ese lugar para impresionar a los demás viviendo en una zona lujosa y con mucho espacio. Ese día me enojé mucho y decidí tomar una acción que normalmente no haría. Contacté a mis abuelos paternos. La relación con ellos era un poco complicada desde la muerte de mi papá. A mis abuelos paternos les resultaba doloroso mantenerse en contacto con nuestra familia y habían cortado relaciones. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero yo tenía su información de contacto, así que decidí comunicarme con ellos como último recurso. El motivo fue que, aunque tenía una mejor relación con mis abuelos maternos, ellos permanecieron neutrales en este asunto, incluso el día que me robaron el dinero. Inmediatamente informé a mis abuelos maternos lo que había sucedido, pensando que ellos resolverían el problema al hablar con mi mamá. Sin embargo, me dijeron que querían apoyarla en la compra de la nueva casa. Parecían realmente contentos, ya que desde una perspectiva positiva, tener una casa propia y dejar de preocuparse por el pago mensual de la renta es una ventaja. Me pidieron que viera esto como una buena oportunidad, pero para mí era algo extraño. Su reacción fue inesperada. Siempre me habían apoyado y se habían compadecido de mí sin decirle nada a mi mamá, pero esta vez su actitud fue completamente diferente, y me costó entenderlo. Me sentí muy enojado con ellos y, posteriormente, decidí cortar contacto. Ese mismo día, cuando mi mamá me dijo que debía aguantar la situación, me comuniqué con mis abuelos paternos con la esperanza de recibir apoyo de su parte, aunque no estaba claro qué tipo de ayuda podría implicar. Seguí mi intuición y los llamé. Afortunadamente, respondieron tan pronto como se conectó la llamada. Les conté todo lo que había pasado. Entendí que seguían profundamente heridos por la pérdida de su hijo, mi papá, y que generalmente preferían evitar el contacto. Sin embargo, les expliqué que, si mi papá aún estuviera vivo, sin duda querría apoyarme en esta situación. Me quejé de que mi mamá me había robado mis ahorros, haciendo que todos mis esfuerzos de los últimos años fueran inútiles. Todo lo que había trabajado con tanto esfuerzo desapareció, y ahora mi futuro en la universidad era incierto. Cuando le expliqué la situación a mi abuelo, me dijo que estaba causando bastante caos. Después de investigar más, mencionó que mi papá me había dejado un fondo para la universidad. Esto fue una completa sorpresa para mí. Nunca había oído hablar de ese fondo, mi mamá nunca lo mencionó, y yo nunca le pregunté directamente. Siempre asumí que no había nada guardado para mí. Sin embargo, nunca pensé en la posibilidad de que mi papá hubiera hecho algún arreglo, a pesar de saber sobre su muerte prematura. Pensé que tal vez mi papá no había tenido tiempo para hacer algo por mí, pero cuando mis abuelos me dieron esta información, me pareció muy interesante y, al mismo tiempo, me llenó de enojo y frustración. Les pregunté a mis abuelos si podían proporcionar alguna evidencia contra mi mamá. Encontraron algunos documentos y me dijeron que me los enviarían. Mientras esperaba su respuesta, me quedé en mi habitación tratando de conectar toda la información. Estaba claro que mi mamá y Phil estaban conspirando contra mí. Todo indicaba que habían desviado los fondos universitarios que mi papá había dejado para mí, y los habían usado para comprar su nueva casa.
Dudaba mucho que mi mamá pudiera permitirse una casa tan cara por sí sola, y Pil no había trabajado en los últimos 3 meses, así que no creía que tuviera capacidad financiera para aportar algo. Sentí que necesitaba obtener pruebas y comencé a considerar la idea de informar a la policía una vez que confirmara todo. Más tarde, mis abuelos se comunicaron conmigo y me enviaron fotos de unos documentos firmados por mi mamá. Los documentos decían que los fondos que mi papá había dejado debían ser usados exclusivamente para mi educación universitaria y para asegurarme una vida cómoda. Cuando leí esto, no pude evitar reírme a carcajadas. Pensaba que mi mamá estaba trabajando para mejorar mi vida, pero ahora dudaba si había firmado esos documentos para complicarme la existencia. Al final, estaba furioso porque mi mamá había firmado esos papeles después de la muerte de mi papá. Mis abuelos paternos nos habían dejado solos, sin decir nada, haciéndome sentir abandonado. Mi mamá nunca estuvo allí para mí, y sentí que todas sus acciones, así como las de los abuelos, fueron simplemente un acto producto de su profundo dolor. Cuando les pregunté a mis abuelos paternos por qué no me habían mostrado los documentos importantes, me dieron una excusa cliché, que se les había olvidado. Esto sucedió justo después de la muerte de mi papá. A medida que crecí, ya casi no hablábamos, y ellos también envejecieron y cayeron en el olvido. No pude discutir su razonamiento y dejé el tema así. Sin embargo, después de obtener pruebas decisivas, me comuniqué con un oficial de policía que era amigo de mi papá y le pedí su ayuda. Por la noche, cuando comenzaba la fiesta de inauguración, el amigo de mi papá llegó acompañado de otro oficial y un abogado, y arrestaron a mi mamá y a mi padrastro. Claramente, estaban incumpliendo sus promesas. El problema no era solo que rompieran las promesas, sino también las consecuencias legales que mi mamá tendría que enfrentar por violar los términos de un contrato que había firmado años atrás. Mientras les explicaba la situación a los invitados de la fiesta, finalmente fueron arrestados. Este fue uno de los momentos más significativos de mi vida, cuando se demostró mi integridad. Fueron arrestados en un momento en el que intentaban dar una buena impresión frente a muchas personas, como antiguos colegas y amigos. Cuando mi mamá y Pil fueron expuestos y arrestados, todos quedaron completamente sorprendidos, pero aún así actuaron con arrogancia y me miraron como si yo fuera el villano. Mis abuelos maternos también estaban en la fiesta y me sorprendió mucho verlos, especialmente al ver a su hija esposada y llevada por la policía, y luego negándose a hablar conmigo. Probablemente no podían entender lo que estaba pasando. Parecía poco probable que me devolvieran el dinero que originalmente tenía, y sentí que cualquier cosa que hiciera sería en vano. Los documentos de la casa estaban a nombre de Pil y su hija, y no tenían nada que ver conmigo. Consideré vender la casa y obligarlos legalmente a pagar una compensación, pero necesitaría demandarlos por eso y actualmente no tengo los fondos. Estoy agradecido con los amigos de mi papá que hicieron un gran esfuerzo por ayudarme. Finalmente, mi mamá y Pil fueron enviados a prisión. No pudieron aceptar su situación y ya no intentaron contactarme. Esto es muy frustrante. Ahora me siento profundamente aislado, y aunque he ganado contra mi mamá y Pil en el corto plazo, es posible que haya hecho sacrificios importantes a largo plazo. No tengo una idea clara de cómo proceder. Me siento completamente impotente. Cuando los arrestaron, mi mamá y Pil intentaron detenerme para hablar, pero no tenía ningún deseo de hablar con ellos y rápidamente abandoné el lugar. Llamé a un taxi y me fui directamente a casa, aunque había estado quedándome en casa de un amigo durante los últimos 3 días. Este amigo me había apoyado durante el arresto de mi mamá, y ahora paso mis días con su papá, un abogado, tratando de encontrar una solución justa durante nuestras conversaciones. Siento que necesito apoyo financiero para completar mi educación. El papá de mi amigo me ha ofrecido ayuda financiera, pero dudo en aceptar la ayuda de otros. De alguna manera, me parece antinatural. Mis abuelos todavía no han intentado comunicarse conmigo desde que recibí las fotos de los documentos de evidencia. Las conversaciones con ambos grupos de abuelos han cesado. Estoy muy decepcionado con la situación actual. Espero superar esto lo antes posible e ir a la universidad. En este momento, esa es mi única esperanza. De hecho, mis amigos me están brindando un apoyo genuino que es invaluable para mí, ya que no tengo familia a la que llamar propia por ahora. Son los únicos que realmente se preocupan por mí.
Meses después, salió a la luz un hecho nuevo y sorprendente. Un amigo me envió información que contradecía lo que yo había creído cierto. Para no perder el tiempo, les explicaré brevemente. De hecho, mi familia había estado conspirando para traicionarme. Tanto mis abuelos paternos como maternos habían estado involucrados. Desde el principio, mi madre no solo usó los fondos que dejó mi padre para fines personales, sino que también aseguró beneficios para el resto de la familia. Cuando tenía 14 o 15 años, mi madre estuvo en estrecho contacto con ellos y, afortunadamente, ella había registrado esas interacciones como evidencia. Le proporcionó a la policía capturas de pantalla de conversaciones que habían mantenido descuidadamente por correo electrónico. Mi madre afirmó que, desde que fue arrestada, otros involucrados deberían ser tratados de la misma manera. Argumentó que era injusto para ella ser la única procesada, mientras continuaban ocultando la conspiración en mi contra. Recientemente, mis abuelos paternos hablaron de la evidencia de los documentos que mi madre había firmado, porque su conciencia había despertado y se arrepintieron de sus acciones. Creyeron que yo no tenía fondos, así que los contacté para pedir apoyo, y finalmente decidieron revelarme la verdad que tenían. Tenían la intención de compartir esta información durante mucho tiempo, pero mi madre y sus padres me habían persuadido de que no dijera la verdad. La razón era que habría sido desventajoso para ellos. Todavía no pueden justificar sus acciones y probablemente estén profundamente arrepentidos ahora. Estoy completamente confundido y no sé qué creer o cómo manejar esta situación. Este es un problema muy serio y ni siquiera he confiado en mis amigos. Me siento traicionado, herido y enojado. Tengo que tomar medidas. Planeo reportar esto inmediatamente a la policía la próxima vez. El primer paso es discutir este tema con un amigo de confianza y pedirle que también le informe a mi padre, que es abogado. Después de esta conversación, nos sentaremos con un abogado experimentado para planificar en detalle cómo abordar este problema y cómo avanzar positivamente, independientemente de los obstáculos que pueda haber. Estoy decidido a ingresar a la universidad este año. He reafirmado mi determinación al respecto. No planeo rendirme. Ya estoy preparado para buscar el apoyo necesario del padre de mi amigo. No planeo pagar mi matrícula universitaria yo mismo, pero estoy considerando que él sea cofirmante de un préstamo estudiantil. Este proceso es esencial para calcular con precisión la cantidad retirada de mi fondo fiduciario. Todos los involucrados en este caso, incluidos mis abuelos, no solo robaron mi dinero, sino que también me quitaron mis sueños y mis esperanzas para el futuro. Por lo tanto, exijo que me devuelvan los fondos que necesito para vivir de forma independiente y digna. En una conversación con el padre de mi amigo y un abogado, mencionaron que, aunque estos casos no son infrecuentes, la intensidad de las acciones y el disgusto que provocan siempre permanecen igual, lo cual me parece increíblemente egoísta. Por eso, mi abogado y yo estamos de acuerdo y hemos ideado una estrategia para tomar medidas directas. No puedo simplemente verlos disfrutar con mis fondos. Es casi seguro que esta situación extremadamente difícil volverá a surgir, pero la próxima vez, es muy probable que todos, incluidos ambos grupos de abuelos, estén involucrados. Su participación en el caso es clara y no hay duda de eso. Es probable que el caso llegue a juicio, pero hasta entonces estoy comprometido a dar publicidad activa a los hechos. El juicio duró 3 meses, durante los cuales se presentaron muchas pruebas y se intercambiaron testimonios. El veredicto final se emitió después de una investigación muy detallada de mi caso. En el patrimonio de mi padre se descubrió que mi madre y ambos pares de abuelos habían conspirado para malversar una cantidad que alcanzaba aproximadamente los $400,000. Esta cifra superaba con creces las estimaciones iniciales. Esta cantidad incluía pagos del seguro de vida al que mi padre se había suscrito y las ganancias de los bienes inmuebles vendidos a su nombre. El tribunal no solo ordenó la restitución total de la cantidad malversada, sino que también decidió agregar intereses y daños. Mi madre fue declarada culpable de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, y recibió una sentencia de prisión de 5 años. Fue despojada de sus derechos de paternidad. Bill fue reconocido como cómplice y recibió una sentencia de 2 años de prisión. Esto incluyó el robo de mis ahorros de $7,000, y se le impuso una compensación adicional. A ambos grupos de abuelos se les ordenó congelar y devolver sus bienes,
y se les dio 2 años de libertad condicional. Mis abuelos paternos se destacaron por su cooperación con la investigación. En cuanto a la hija de Phil, ella afirmó y presentó pruebas de que no estaba al tanto de las actividades ilegales de su padre, sin importar la casa en la que vivía. La propiedad fue embargada y luego vendida a través de medidas legales. Las ganancias de la venta se asignaron como fondos para mi educación universitaria. Aunque esta medida no se podía evitar legalmente, se mostró una comprensión hacia ella como apoyo financiero para mi educación. Hasta que el patrimonio de mi padre estuviera completamente recuperado, el padre de mi amigo pudo firmar un préstamo estudiantil para mí. Con este apoyo, pude concentrarme en mis estudios sin preocupaciones financieras. De hecho, gracias a esta experiencia, el bufete de abogados con el que trabajé me ofreció una oportunidad de pasantía. Esta oportunidad despertó mi interés en seguir una carrera en derecho y empecé a imaginar un futuro en este campo. Esta experiencia me dio una nueva dirección en mis aspiraciones profesionales. El caso fue ampliamente cubierto por los medios locales y recibió empatía y apoyo de muchos jóvenes, muchos de los cuales habían experimentado daños similares. La respuesta que obtuve me llevó a empezar a difundir información a través de las redes sociales y a enfocarme en la defensa de los derechos de los jóvenes. Esto se convirtió en un paso que influyó en muchas personas y provocó cambios positivos. El momento más cálido llegó cuando me contactaron colegas que habían trabajado con mi padre y me compartieron muchas historias sobre su carácter y los esfuerzos que hizo por mi futuro. Al escuchar esas historias, pude entender la personalidad de mi padre desde una nueva perspectiva y sentir su influencia de una manera diferente. Aunque me he distanciado de mi familia biológica, estoy abierto a descubrir nuevos vínculos y posibilidades. El apoyo incondicional de mis amigos y sus familias, el conocimiento que adquirí del personal del bufete de abogados y las conversaciones con los viejos amigos de mi padre me han dado una nueva esperanza en la vida. Estos encuentros me han mostrado nuevas metas y direcciones. La lección más importante que aprendí durante el juicio es la importancia de tener el coraje de defender la justicia, incluso si eso significa perder a mis seres queridos. También aprendí que la verdadera familia no se trata solo de relaciones de sangre, sino de conexiones del corazón. Ahora estoy decidido a seguir adelante hacia mis propias metas, sin olvidar nunca estar agradecido. En mi graduación de la escuela secundaria, aunque llevaba todas estas experiencias, al final mi corazón se llenó de alegría y pude participar en la ceremonia con un espíritu positivo. El próximo mes, mi nueva vida universitaria comenzará en una nueva ciudad. Me comprometo a nunca mirar atrás y solo seguir adelante. Tengo la intención de vivir cada día valorándolo, liderando una vida de orgullo, como siempre lo deseó mi padre. Mirando al pasado, ahora puedo señalar exactamente el momento en que mi vida se dividió en un antes y un después. Fue cuando tenía 16 años, cuando mis papás me sentaron en nuestra pequeña sala y me dijeron que se iban a divorciar, sin drama, sin gritos, solo dos personas que dejaron de amarse y querían cosas diferentes en la vida. Recuerdo que me lo tomé sorprendentemente bien, tal vez porque lo manejaron con mucha madurez, o quizá porque ya lo veía venir en los pequeños detalles. Menos cenas en familia, vidas paralelas bajo el mismo techo. Mi papá se mudó a un departamento bonito al otro lado de la ciudad, y yo pasaba con él un fin de semana sí y otro no. Pedíamos pizza y veíamos películas malas de ciencia ficción, como siempre lo habíamos hecho. Pero luego, apenas un año después del divorcio, mi mamá conoció a Robert. Regresó a casa prácticamente flotando de felicidad. Lucy, conocí a alguien especial, me dijo una mañana durante el desayuno. Tiene una hija como de 10 años. ¿No sería lindo tener una hermana? Forcé una sonrisa y empecé a jugar con mi cereal. ¡Qué bien, mamá! Muy bien, le dije. A los pocos meses se casaron y Robert y su hija Sara se mudaron a nuestra casa, y fue ahí cuando comenzaron los problemas con Sara. La ropa de diseñador y los rizos perfectos de Sara la hacían parecer un ángel frente a los adultos, pero en cuanto se daban la vuelta, era otra persona.
Todo empezó poco a poco. Mi suéter favorito, de alguna manera, terminó en la lavadora con calcetines rojos. Mi tarea, misteriosamente, aparecía manchada de café. Robert no era mucho mejor. Siempre hacía pequeños comentarios al borde de la grosería. «Lucy, ¿no crees que esas faldas están un poco cortas para la escuela?», decía. O también, «Tal vez, si pasaras menos tiempo hablando por teléfono y más estudiando, tus calificaciones serían mejores». Intenté hablar con mi mamá, pero ella solo decía, «Es solo protector, cariño. Quiere lo mejor para ti». Luego vino el incidente del proyecto de investigación. Había pasado semanas trabajando en él. Entrevistas, recopilación de datos, todo. Un día llegué temprano de la escuela y encontré a Sara en mi habitación. Tenía las manos manchadas de verde por los marcadores que había usado para arruinar mis hojas de trabajo y las páginas de mi investigación. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité, agarrándola del cuello de su costoso cardigan. «Nada», chilló Sara, pero la evidencia estaba en sus manos. La arrastré escaleras abajo, donde mamá y Robert estaban viendo la televisión. «Miren sus manos», grité, señalando las manchas verdes. «Miren lo que le hizo a mi proyecto de investigación». Robert saltó del sillón con la cara roja. «Quita tus manos de mi hija», gritó. «Ella destruyó mi trabajo. Semanas de esfuerzo, tu pequeña mocosa». Robert gruñó mientras caminaba hacia mí. «¿Cómo te atreves a tocar a mi Sara? Es solo una niña». Miré a mamá, esperando que me defendiera, que dijera algo, pero ella solo se quedó sentada, moviendo la cabeza con desaprobación, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, repitiendo en mi mente el silencio de mamá una y otra vez. Por la mañana ya había tomado una decisión. Empecé a empacar antes del amanecer, aventando ropa y libros en bolsas, sin siquiera preocuparme por doblarlos. Papá contestó al primer timbrazo. «Lucy, ¿qué pasa?». «Me voy a vivir contigo», respondí con la voz quebrada. «Por favor». «Claro, cariño. Estaré ahí en 20 minutos». Cuando la camioneta de papá se detuvo frente a la casa, Robert ya estaba en el trabajo y Sara en la escuela. Mamá estaba de pie en la puerta, mirándome mientras cargaba mis maletas. «Lucy, no lo hagas. Estás exagerando», dijo mamá. Me volteé para mirarla. «¿Exagerando? ¿De verdad? Tu esposo me llamó tonta y tú te quedaste sentada sin decir nada. Tu hijastra destruyó mi trabajo y tampoco hiciste nada». Papá, que debió haber escuchado todo, frunció el ceño. «¿Qué es eso de que Robert insulta a mi hija?». Le conté todo y se puso furioso. Sin decir más, condujo directamente al lugar de trabajo de Robert. Me quedé en la camioneta, pero pude verlos a través de la ventana de su oficina. Papá le señalaba con el dedo, los dos cara a cara, gritando. Vi cómo los de seguridad tuvieron que separarlos antes de que llegaran a los golpes. Vivir con papá fue como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, ni revisar mi habitación buscando sabotajes. Papá me ayudó a rehacer mi proyecto de investigación. Se quedaba despierto hasta tarde conmigo, trayéndome café y bocadillos para que siguiera trabajando. Unos días después, mamá me mandó un mensaje. «No puedo creer que hayas puesto a tu padre en contra de Robert de esta manera. Estás destrozando a esta familia». Ni siquiera me molesté en responder. ¿De qué familia hablaba? ¿De aquella donde su esposo me insultaba y su hijastra arruinaba mis cosas? En lugar de pensar en eso, me concentré en terminar mi proyecto y seguir adelante con mi vida. El último año fue intenso, especialmente cuando llegó la graduación. Papá y la abuela se sentaron en la primera fila, vitoreando más fuerte que nadie. Mamá también estaba allí,
con Robert y Sara, pero apenas miré en su dirección cuando crucé el escenario. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño», dijo la abuela después, abrazándome fuerte. «Y tenemos una sorpresa. Tu papá y yo hemos estado ahorrando para tu fondo universitario. Habían juntado suficiente dinero para cubrir mi matrícula en la universidad local. Ese otoño me mudé a los dormitorios, lista para un nuevo comienzo. Unos meses después, durante mi segundo año, mamá me contactó por redes sociales. Lo siento por todo lo que pasó. ¿Podemos hablar?». Acepté encontrarme con ella en un café cerca del campus. Al principio fue incómodo. Ambas revolvíamos el café por demasiado tiempo, evitando el contacto visual. «Sara está empezando a ver universidades», dijo finalmente, «y Robert acaba de comprarse un auto nuevo». «¡Qué lindo!», respondí, cambiando rápidamente de tema. «Mi profesora de psicología cree que debería considerar la escuela de posgrado». Después de ese encuentro, empezamos a vernos mensualmente en el café. Hablábamos de temas seguros, el clima, mis clases, su trabajo. De vez en cuando intentaba mencionar a Robert o a Sara, pero yo desviaba la conversación. No era perfecto, pero era algo. Después de graduarme, seguí adelante con mi vida. Conseguí un trabajo en Marshall & Associates como gerente de proyectos junior. Papá estaba emocionado y de inmediato me ofreció un lugar en su departamento. «Podrías ahorrar dinero, Lucy», dijo durante la cena. «No hay necesidad de apresurarte a alquilar». Sacudí la cabeza mientras empujaba la pasta en mi plato. «Gracias, papá, pero necesito hacer esto por mi cuenta. Encontré un lugar pequeño cerca del trabajo. Es hora de que me sostenga por mis propios medios». El departamento que renté no era mucho, pero era mío. La primera noche que pasé ahí, sentada en mi sofá de segunda mano con comida china para llevar, me sentí más adulta que nunca. Cada mes, apartaba una parte de mi sueldo para mi fondo para una casa, mientras que mis compañeros de trabajo salían a comer a lugares caros. Yo llevaba sándwiches de casa. Cuando ellos iban a bares después del trabajo, yo me quedaba tarde en la oficina, trabajando en proyectos que nadie más quería. «Parker es un cliente imposible», me advirtió mi compañero Jake cuando me ofrecí para la cuenta de Riverside. Ya han pasado por 3 gerentes de proyecto. Solo sonreí y respondí: «Mírame». 3 meses después, el proyecto de Riverside se completó antes de lo previsto. Mi jefe me llamó a su oficina con una expresión de satisfacción. «Lucy, tengo que decirte que has superado todas las expectativas», dijo mientras deslizaba un cheque de bonificación por el escritorio. «Sigue así y llegarás lejos en esta empresa». Las bonificaciones trimestrales comenzaron a llegar y no eran pequeñas. Cada centavo lo invertí con cuidado. Todo iba directamente a mi cuenta de ahorros. Mis compañeros de trabajo pensaban que estaba loca por dejar pasar las horas felices y los viajes de fin de semana. «Estás desperdiciando tu juventud», me dijo mamá durante una de nuestras reuniones de café, 2 años después. «Deberías disfrutar un poco de la vida». «Estoy disfrutando la vida», respondí. «Estoy construyendo mi futuro». Ella revolvió su café distraídamente. «Sara se unió a una hermandad en la universidad. Está teniendo el mejor momento de su vida». Cambié de tema rápidamente. «El clima ha estado agradable últimamente». Las únicas veces que no podía evitar a Robert y Sara eran en reuniones familiares, Día de Acción de Gracias en casa de la tía Paula o Navidad en casa del tío Mike. Me limitaba a saludar a mamá y fingir que ellos no existían. Sara, ahora en la universidad, me lanzaba miradas engreídas. Se había vuelto más alta y más refinada, pero esa actitud de siempre seguía ahí, solo que mejor escondida. Robert se quedaba con los brazos cruzados, mirándome de reojo.
En una ocasión, cuando yo todavía estaba en mi primer trabajo, decía lo suficientemente alto para que los demás lo escucharan. Bueno, Lucy aún está en lo suyo. Eso fue antes de que me hacendaran 2 veces. Durante el último día de Acción de Gracias, estaba ayudando a Paula en la cocina cuando mamá me arrinconó junto al refrigerador. Lucy, ¿no crees que esto ya ha durado demasiado? Suspiró. Sara ha crecido y Robert ya se calmó. ¿No podemos simplemente ser una familia? Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. No somos una familia, mamá. Solo somos personas que, casualmente, estamos conectadas por tu matrimonio. Eso es todo. Estás siendo infantil, dijo sacudiendo la cabeza. La gente crece, la gente cambia. Sí, lo hacen, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y yo he crecido lo suficiente para saber que no necesito personas tóxicas en mi vida, aunque técnicamente sean familiares. Abrió la boca para discutir, pero luego sacudió la cabeza y se alejó. Era la misma mamá de siempre, siempre eligiendo el camino más fácil, siempre huyendo de la confrontación. Pero cada comentario sarcástico de Robert, cada mirada engreída de Sara, solo reforzaba que había tomado la decisión correcta al mantener mi distancia. El día que cumplí 28 años, firmé los papeles de mi casa. Después de años de ahorrar y trabajar horas extras, logré depositar el 60% del costo total. Los pagos de la hipoteca no me quitarían el sueño. «Felicidades, señorita Parker», dijo la agente de bienes raíces mientras me entregaba las llaves. «Es una propiedad hermosa». Sentada en mi sala vacía ese primer día, sentí que finalmente podía respirar. 3 recámaras, 2 baños, una cocina con encimeras de granito y un patio trasero donde podría plantar un jardín. Todo era mío. Planeé una fiesta de inauguración y envié invitaciones a la familia y amigos cercanos. Papá y la abuela no pudieron asistir. Se habían mudado recientemente a Hawái por la jubilación de papá. Cuando llamé a mamá para invitarla, fui clara. «Me encantaría que vinieras, mamá. Solo tú». Ella dudó. «Lucy, eso no es justo para Robert y Sara». «Mamá, es mi casa, mis reglas». Aceptó, pero debía haberlo imaginado. El día de la fiesta abrí la puerta y ahí estaba mamá, con Robert y Sara. «Sorpresa», dijo débilmente, notando mi expresión. Me mordí la lengua y los dejé pasar. Los ojos de Robert recorrieron toda la casa, sus labios curvándose apenas mientras observaba los detalles como la moldura de corona y los pisos de madera. «Es agradable», dijo, haciendo que sonara como todo lo contrario. Sara, ahora con 22 años y vestida como si acabara de salir de una revista de moda, caminaba por la casa con la nariz en alto. «La cocina es un poco pequeña, ¿no crees?», estaba mostrándole el patio trasero a mi colega Jake cuando escuché a Sara hablando con mamá y Robert en la sala de estar. «Papá, yo también he estado viendo casas», dijo lo suficientemente fuerte como para que la escuchara. «Voy a comprar una mucho más grande». «¿Qué tal esto con una piscina?», preguntó Sara. No pude evitarlo. Regresé adentro. «¿Realmente? Eso suena interesante. ¿Qué trabajo planeas tener?», le pregunté, viendo la cara de Sara enrojecer. «Tengo prospectos», dijo, pero respondí, «los prospectos no son cheques de pago». Y lo último que escuché fue, «¿Y todavía vives de la tarjeta de crédito de tu papá?». La cara de Robert se volvió de ese tono púrpura tan familiar. «¿Cómo te atreves?». «No, ¿cómo te atreves tú?», lo interrumpí. «Te presentas sin ser invitado en mi casa y luego te quedas ahí insultando». La mamá de Lucy agarró el brazo de Robert mientras él daba un paso adelante. «Vamos, Robert, Sara, nos vamos». Los vi salir apresuradamente. Mamá me lanzó una mirada de disculpa por encima del hombro. La puerta se cerró detrás de ellos y la fiesta continuó.
3 meses después del desastre de la inauguración, mi jefe me llamó a su oficina con una oportunidad que no podía rechazar. Liderar un proyecto importante en Boston. Significaría que estaría fuera varios meses, pero podría acelerar mi carrera hacia la alta gerencia. Mi mayor preocupación era mi casa, en particular mi jardín interior. Había pasado meses cultivando mi colección de plantas, orquídeas delicadas, paz temperamental, mentiras, y mi orgullo y alegría, una rara ave del paraíso que acababa de empezar a florecer. Cada una necesitaba cuidados específicos y no podía soportar la idea de que se murieran. Después de considerar mis opciones, me tragué mi orgullo y conduje hasta la casa de mamá. No habíamos hablado mucho desde el incidente de la inauguración, pero sabía que ella tenía buenas manos para la jardinería, y afortunadamente lo era. Llegué y Lucy parecía sorprendida de verme en su puerta. ¿Está todo bien?, me preguntó. Necesito un favor, dije, siguiéndola a la cocina. Me voy a Boston por unos meses por trabajo. ¿Podrías cuidar mi casa, principalmente las plantas? Necesitan riego regular y cuidados especiales. La cara de mamá se iluminó. Por supuesto, sabes cuánto amo la jardinería. Le entregué las llaves de repuesto, junto con instrucciones detalladas para el cuidado de cada planta. Los siguientes meses fueron intensos, pero gratificantes. Jornadas de 16 horas, trabajando con equipos en múltiples zonas horarias. Pero el proyecto iba bien. Llamé a mamá todas las semanas para asegurarme de que todo estuviera bien. Ella me decía, tus plantas están prosperando. No te preocupes tanto, solo concéntrate en tu trabajo. Debería haberme dado cuenta de que ella siempre parecía estar en mi casa cuando la llamaba, sin importar qué. Era el momento en el que debería haberme dado cuenta. Los ruidos de fondo, los platos tintineando, los sonidos de la televisión, cosas que no deberían haber estado allí si ella solo hubiera pasado para regar las plantas. Pero yo estaba demasiado absorto en mi trabajo para notar esas señales de alerta. Finalmente, después de 4 meses, el proyecto concluyó con éxito. Tomé un vuelo tardío de regreso a casa, exhausto pero orgulloso de lo que había logrado. Uber me dejó en mi casa poco después de medianoche. Lo único en lo que podía pensar era en una ducha caliente y en mi propia cama. Inserté la llave en la cerradura, pero no giraba. Lo intenté de nuevo, con más cuidado esta vez. Aún nada. La llave, que había funcionado perfectamente antes, de repente no encajaba. ¿Qué diablos?, murmuré, intentando de nuevo. Fue entonces cuando escuché pasos dentro de mi casa, moviéndose como si pertenecieran allí. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando saqué los dedos del teléfono, flotando sobre el 911. Antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió y allí, parada en mi puerta en pijama como si fuera la dueña del lugar, estaba Sara. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta desordenada y tuvo la audacia de parecer molesta por mi presencia. ¿Qué estás haciendo aquí?, Las palabras salieron en un susurro, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? La sonrisa de Sara era engreída. Viviendo, por supuesto. He estado aquí durante semanas. Ahora, papá me ayudó a mudarme, mientras tú estabas fuera jugando a ser mujer de negocios en Boston. Me quedé allí, con la maleta todavía en mano, tratando de procesar sus palabras. El cansancio de mi vuelo desapareció, reemplazado por una oleada de ira. «Esta es mi casa», dije, con los dientes apretados. «Sal ahora». Sara se apoyó contra el marco de la puerta y examinó sus uñas cuidadosamente. «Sí, eso no va a pasar. Estoy bastante cómoda aquí. El baño principal tiene una presión de agua increíble, por cierto. Sal de mi casa».
Cada palabra fue lo suficientemente aguda como para cortar. La respuesta de Sara fue reír, en realidad reír, y cerrar la puerta en mi cara. Escuché el clic de la cerradura seguido de sus pasos alejándose. Me quedé allí, en mi propio porche, rodeada de mi equipaje, temblando de rabia. Las luces del jardín que había instalado iluminaban los macizos de flores que había planeado con tanto cuidado. A través de la ventana podía ver mi sala de estar, pero ya no era mi sala de estar. La chaqueta de Sara estaba tirada sobre mi sofá, sus zapatos esparcidos en mis pisos de madera. Mi mano temblaba cuando saqué mi teléfono y llamé a mamá. Ella contestó al tercer timbre, sonando aturdida. «Lucy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?», casi grité. «Acabo de llegar a casa y encontré a Sara viviendo en mi casa. Ella dice que ha estado aquí durante semanas. Dile que se vaya ahora mismo o llamaré a la policía». «No llames a la policía». La voz de mamá pasó de somnolienta a en pánico. «Vamos a ir, solo espera ahí. ¿Dónde más se supone que estoy?». Me quedé fuera de mi propia casa. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé de un lado a otro en mi porche, viendo cómo se encendían las luces en las casas vecinas. ¿Qué deben pensar al verme aquí en medio de la noche? Algunos autos pasaron lentamente, probablemente preguntándose si deberían llamar a la policía ellos mismos. Finalmente, el auto de mamá se detuvo, con Robert detrás del volante. Salieron corriendo ambos, todavía en pijamas debajo de sus abrigos. «¿Qué está pasando?», exigí, enfrentando a mamá. «¿Por qué Sara tiene las llaves de mi casa? ¿Por qué la dejas vivir aquí?». Mamá, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda. «Lucy, cariño, Sara necesitaba un lugar donde quedarse. Su contrato de arrendamiento había terminado y no podía permitirse el aumento del alquiler. Tu casa estaba vacía, simplemente vacía. Es mi casa, no tenías ningún derecho. La chica necesitaba un lugar donde vivir», dijo mamá, como si eso explicara todo. «Tu casa es demasiado grande para una sola persona. De todos modos». «No», la interrumpí. «No hay manera. Cuando se trata de mi casa, se suponía que debías regar mis plantas, no mover a tu hijastra adentro». Observé el rostro de mi madre, esperando alguna señal de comprensión. No hubo reconocimiento de cuán completamente había traicionado mi confianza. En lugar de eso, se quedó allí parada poniendo excusas por lo imperdonable. Robert dio un paso adelante. Su pecho se hinchó como cuando yo tenía 16 años. «Mira, no tenía sentido contarte que Sara se mudó. Simplemente hubieras dicho no», dijo, casi gritando. «Ahora es mi casa y tú no puedes entrar ahí. Las cerraduras están cambiando de todos modos», dijo, agitando la mano con desdén. «Te hice un favor». Me quedé mirando, incrédula. «Te das cuenta de que eso es ilegal, ¿verdad? No puedes simplemente cambiar las cerraduras de la propiedad de otra persona». «Legal, ilegal», se burló. «Ya está hecho. Sara necesita un lugar donde quedarse y esta casa es demasiado grande para ti. La saques ahora mismo», le dije, cayendo a un susurro peligroso. «O llamaré a la policía». La cara de Robert se retorció en esa sonrisa familiar, la que había usado cuando yo era adolescente, la que decía que sabía que ganaría. «Tú no lo harás», dijo, seguro de sí mismo. «Haz eso, Lucy». Mamá dio un paso adelante, haciendo sonar sus manos. «Si llamas a la policía, eso es todo. No volveré a hablar contigo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir esta familia por completo?». Me reí con un sonido áspero y amargo. «¿Esta familia? ¿Te refieres a esa en la que dejas que tu esposo se apodere ilegalmente de mi casa?». «Esa familia». En lugar de responder, se dieron vuelta y entraron a mi casa, dejándome allí parada con mi equipaje. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic definitivo.
Ya no me temblaban las manos cuando saqué mi teléfono. No más dudas, no más intentos de mantener la paz. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar una ocupación ilegal. Alguien cambió las cerraduras de mi casa y se mudó sin mi permiso. 20 minutos después, 2 patrullas llegaron con las luces intermitentes. Los vecinos definitivamente estaban despiertos y ahora observaban desde detrás de las cortinas mientras le explicaba la situación. ¿Usted es la propietaria legal?, preguntó el oficial Martínez. Saqué los registros de propiedad en mi teléfono. Sí, tengo toda la documentación. He estado fuera por negocios y le di a mi madre una llave para regar mis plantas. En lugar de eso, movió a mi hermanastra y cambió todas las cerraduras. El oficial Chen tocó el timbre. Hubo una larga pausa. Se escucharon ruidos desde adentro. Finalmente, se abrió la puerta. Mamá, Robert y Sara se quedaron allí, tratando de parecer confiados, pero no lo lograron. «Buenas noches», dijo el oficial Martínez. «Necesitamos ver alguna identificación y prueba de residencia de todos». «Ha habido un malentendido», dijo Robert, con su voz suave y aceitosa. «Lucy le dio permiso a Sara para quedarse aquí. Tuvieron una pelea y ahora ella está tratando de causar problemas». «Eso es mentira», interrumpí. «Nunca di permiso. Se aprovecharon mientras yo estaba fuera por negocios. Les pregunté sobre las cerraduras. Admiten que las cambiaron sin mi conocimiento». «Las cerraduras viejas estaban defectuosas», comenzó Robert. «¿Así que reconocen haber cambiado las cerraduras sin el permiso del propietario?», preguntó el oficial, interrumpiendo mientras tomaba notas. Sara dio un paso adelante y su actitud de presunción fue reemplazada por miedo. «Papá dijo. Él dijo que estaría bien. Dijo que a Lucy no le importaría una vez que se acostumbrara a la idea». «Señor», interrumpió el oficial, «cambiar las cerraduras de la propiedad de otra persona y ocupar su casa sin permiso constituye un ingreso ilegal. Voy a tener que llevarte a ti y a tu hija a la estación», dijo el oficial Martínez, mirando directamente a Robert. Observé en silencio cómo los oficiales los conducían hacia la patrulla. Sara parecía más pequeña, algo más joven, como esa niña de 10 años que había entrado en mi vida por primera vez. El rostro de Robert estaba morado de rabia, pero por una vez mantuvo la boca cerrada. Mamá se quedó en el porche temblando mientras la patrulla se alejaba. Se giró hacia mí con tanto odio en sus ojos que casi di un paso atrás. «A partir de este día en adelante», dijo con voz temblorosa, «ya no eres mi hija. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia?». Me sentí extrañamente tranquila mientras la miraba. Esta mujer, que había elegido a todos los demás antes que a mí durante los últimos 12 años. «Mamá», dije en voz baja, «dejaste claro hace mucho tiempo que ellos eran tu verdadera familia. El día que Sara destruyó mi investigación y te sentaste allí en silencio. El día que Robert me insultó y apartaste la mirada. Cada vez que me pedías que fuera la persona más grande mientras me trataban como basura, los elegiste una y otra vez». Ella abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Sin decir otra palabra, caminó hacia su auto y se fue. Pasé el resto del día, el resto de la noche, sentado en mi sala de estar, rodeado de las cosas de Sara, ropa de diseñador tirada sobre mis muebles, su foto pegada a mi refrigerador, sus artículos de tocador abarrotando mi baño. Por la mañana llamé a un cerrajero y cambiaron todas las cerraduras de la casa. La policía llamó más tarde. Querían saber si presentaría cargos. No dije después de una larga pausa. «Solo asegúrese de que entiendan que no están permitidos en mi propiedad nuevamente». Contraté un servicio de limpieza para empacar las pertenencias de Sara y las entregué en la casa de mamá.
Luego pasé un fin de semana limpiando cada centímetro de mi casa, borrando todo rastro de sus cosas. La mayoría de mis plantas habían muerto por negligencia. Incluso el ave del paraíso estaba marrón y marchita. Las tiré todas y comencé de nuevo. Eso fue hace 3 meses. Mamá intentó llamar una vez, pero no contesté. Robert envió un correo electrónico amenazante sobre demandarme por la angustia emocional de Sara, que envié a mi abogado sin responder. Sara publicó algunas peroratas vagas en las redes sociales sobre personas tóxicas que fingen ser víctimas, pero bloqueé sus cuentas. La semana pasada me encontré con la tía Paula en la tienda de comestibles. Intentó decirme que mamá estaba luchando con nuestro distanciamiento, que debería acercarme, intentar hacer las paces. Algunos puentes, le dije, necesitan permanecer quemados. Estoy durmiendo mejor estos días. Mis nuevas plantas están prosperando con la luz del sol que entra por mis ventanas. Papá y abuela llaman regularmente desde Hawái y planeo visitarlos el próximo mes. A veces me sorprendo alcanzando el teléfono para llamar a mamá, por costumbre más que por cualquier otra cosa. Pero luego recuerdo esa noche en mi porche, fuera de mi propia casa, y la necesidad de dejarlo todo atrás.